Bienvenidos a un nuevo episodio de La Clave Penal. Hoy abordaremos un tema muy debatido en el campo del derecho penal: los delitos de preparación. Este concepto hace referencia a aquellos actos que, si bien no constituyen el delito en sí mismo, están dirigidos a facilitar su ejecución, lo que provoca la intervención anticipada del derecho penal. En particular, nos centraremos en una crítica profunda a la inclusión de estos actos en el Código Penal español y la legitimidad de la intervención del Estado en la fase de preparación delictiva. En este episodio exploraremos cómo las normas penales que tipifican actos preparatorios entran en fricción con algunos principios básicos del derecho penal, como la proporcionalidad y la necesidad de un riesgo concreto. ¿Son estas intervenciones realmente necesarias? ¿Existen peligros reales al anticiparse a conductas que aún no se han materializado como delitos? Acompáñame a analizar la estructura de estas normas, sus implicaciones y las conclusiones a las que he llegado tras un exhaustivo estudio. Comencemos con una premisa fundamental. El delito de preparación no es un fenómeno nuevo en el derecho penal. En España, el Código Penal tipifica ciertos actos preparatorios de delitos como ilegales, a pesar de que estos aún no hayan causado un daño directo o claro a un bien jurídico protegido. Este enfoque preventivo busca, en principio, disuadir a las personas de realizar conductas peligrosas que pueden desembocar en delitos graves. Sin embargo, al incluir estos actos preparatorios como delitos, nos enfrentamos a una serie de problemas. Uno de los más relevantes es la falta de un estado de peligrosidad objetiva. Para que una conducta sea sancionada, debe representar una amenaza real para el orden público o para la protección de bienes jurídicos fundamentales, como la seguridad pública o la salud pública. Pero, ¿qué pasa cuando las conductas no representan un peligro claro e inmediato? Como he destacado en el análisis de esta investigación, las normas que sancionan delitos de preparación no siempre se fundamentan en un riesgo concreto o en una lesión efectiva de un bien jurídico. Si analizamos casos como el terrorismo o la defraudación informática, podemos observar que, si bien el uso de ciertos instrumentos pueden facilitar la comisión de un delito, esos mismos objetos pueden ser utilizados de manera neutral o incluso legítima. Esto complica enormemente la tarea de determinar con precisión si realmente existe un propósito delictivo o si la posesión de esos instrumentos justifica o no una intervención penal anticipada. Otro punto clave en esta discusión es el concepto de anticipación. Las normas penales que tipifican delitos de preparación constituyen una técnica de anticipación que en muchos casos no está basada en una lesión efectiva a un bien jurídico, sino en la prevención. Aquí es donde entra en juego la crítica. Al sancionar comportamientos que no han causado un daño directo, se corre el riesgo de violar el principio de proporcionalidad. Este principio establece que la intervención del derecho penal debe ser proporcional a la gravedad del acto cometido. Además, cuando el legislador realiza estas técnicas de anticipación, se rompe la regla de excepcionalidad que tradicionalmente ha guiado la criminalización de actos preparatorios. En el derecho penal español, los actos preparatorios solo deberían ser sancionados cuando exista un riesgo real y claro de que se consumara el delito. Sin embargo, al incluir actos de preparación autónomos, como es el caso en el delito de narcotráfico, la estafa informática o el terrorismo, se corre el riesgo de hacer del derecho penal una herramienta excesiva, que sobrepasa lo que se justifica moral y jurídicamente. Un elemento que no podemos pasar por alto es el bien jurídico protegido en estos delitos. La probidad pública, la seguridad del Estado, la fe pública o incluso la propiedad intelectual son algunos de los bienes jurídicos que se intentan proteger. Sin embargo, ¿justifica el daño potencial a estos bienes la intervención penal en una fase tan temprana del delito? ¿Realmente estamos protegiendo estos bienes de una manera coherente con el principio de mínima intervención que debería guiar al derecho penal? Como hemos visto, las normas que sancionan los delitos de preparación no siempre están justificadas por el daño concreto a estos bienes jurídicos, lo que cuestiona su legitimidad. El exceso de intervención penal genera un vacío legal que, en vez de proteger los bienes jurídicos, podría terminar sobrecargando el sistema penal con conductas que no representan un verdadero peligro. Otro aspecto relevante en la crítica a estas normas es la complejidad o imposibilidad de desistir de la conducta. En el derecho penal español, en muchos casos, una persona que ha realizado actos preparatorios no puede arrepentirse y desistir sin enfrentarse a la penalización correspondiente. Esto crea una situación desproporcionada,
ya que en otros tipos delictivos el desistimiento es una forma de volver a la legalidad. Pero en los delitos de preparación, el legislador parece que no otorga esa posibilidad. La falta de proporcionalidad se convierte así en un tema central. ¿Estamos castigando adecuadamente a aquellas personas que simplemente estaban preparando un delito sin haber causado aún un daño directo? Este enfoque preventivo genera una tensión con principios fundamentales del derecho penal, como la necesidad y la proporcionalidad de la pena. Tras un análisis exhaustivo, la conclusión es clara. Las normas que tipifican los delitos de preparación presentan más problemas que ventajas. Aunque la disuasión es un objetivo loable, no podemos pasar por alto las consecuencias jurídicas que derivan de una criminalización prematura. Los actos preparatorios no siempre constituyen una amenaza inmediata o real para los bienes jurídicos que intentan protegerse, y su penalización puede resultar desproporcionada. Sin embargo, no todo está perdido. Estas normas podrían ser defendidas si se aplican con criterios restrictivos, y solo en casos donde los actos preparatorios realmente representen un riesgo significativo para bienes jurídicos de gran relevancia, como la seguridad pública o la protección de la vida humana. Solo en estos casos, con una interpretación rigurosa y limitadora, podríamos justificar la existencia de estos delitos en nuestro ordenamiento jurídico. Y así concluye nuestra reflexión sobre los delitos de preparación y la legitimidad de su intervención en el derecho penal español. Es un tema que sigue siendo objeto de debate y, como hemos visto, su tratamiento debe ser cuidadosamente calibrado para evitar crear en excesos preventivos. Gracias por acompañarnos en este análisis profundo. Nos vemos en el próximo episodio, donde continuaremos explorando más aspectos clave de derecho penal. Hasta pronto.